Vamos a trabajar el día de hoy con el tema de ciudadanía y derechos chicos. Entonces volvemos a explicar la primera unidad de la asignatura ciudadanía, ¿no? Quiero que observen la siguiente imagen y que piensen ustedes, chicos, qué significa la ciudadanía. El tema que estamos tratando es igualdad natural de las personas y la protección de la vida frente al poder. Le voy a pedir, por favor, a la señorita Dayana Chávez y señorita Maigua. Un segundito que piense. Ya, sí, ya me puede contestar, señorita Dayana Chávez. Repetirle, dice, es que no le escucho muy bien. ¿Qué significa igualdad? Que todos tenemos los mismos derechos. Ya que todos tenemos los mismos derechos. Señorita Daniela Maigua. Que igualdad es lo que tenemos los mismos derechos y responsabilidades en la sociedad. Ya, bueno, tenemos los mismos derechos, pero como tenemos derechos, tenemos también responsabilidades, ¿no? Entonces, vamos a adentrarnos ya en el tema. Igualdad natural de las personas y la protección de la vida frente al poder. Señor Mario Sánchez, me ayuda con la lectura, por favor. Siga, Mario. A ver, dale, dice... La igualdad natural de personas y la protección de la vida frente al poder. La igualdad es un concepto que hace referencia a una equivalencia entre dos o más elementos. En derecho, la igualdad es un principio que reconoce a todos los ciudadanos los mismos derechos sin discriminación alguna. Ya, muy bien. Entonces, el tema que vamos a ver se trata principalmente de la definición de este término, ¿no? La igualdad, que nos dice que es un concepto que hace referencia a la equivalencia, a la equidad, ¿no es cierto? Nos dice aquí que el derecho, la igualdad es un principio que reconoce a todos los ciudadanos los mismos derechos sin discriminación alguna, ¿no? Todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos. ¿Quién reconoce esto? En cada uno de los países desde el Estado. Ya, la siguiente me ayuda, por favor, señorita Carmen Bonilla. Dice, por este principio, todas las personas deben ser tratadas de forma igual por el Estado. Ninguna persona puede ser discriminada por su situación o condición. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos los mismos derechos y deberes y los ejercemos conforme vamos adquiriendo en nuestro proceso de crecimiento y maduración las capacidades y habilidades que requerimos para ello. Ya, muy bien. Entonces, según este concepto, le voy a preguntar a la señorita Ulloa, ¿usted cree que en nuestra sociedad, en nuestro país, existe igualdad? No, no existe igualdad porque... Ay, ¿se escucha? No, no existe igualdad, Liz. Ya, ¿por qué? Porque usted, me imagino que usted vio alguna cosa. Porque hay mucha discriminación
Porque hay mucha discriminación, o sea, comenzando porque hay mucha discriminación, porque no hay oportunidades de trabajo, por cosas así. Ya, muy bien. El concepto igualdad nos dice aquí que significa que no haya discriminación, que todos debemos estar en una misma condición, ¿no es cierto? Todos los seres humanos, dice, somos iguales, tenemos los mismos derechos y tenemos los mismos deberes. Y aquí nos dice una parte, los ejercemos conforme vamos adquiriendo en nuestro proceso de crecimiento y maduración de capacidades. Un ejemplo sobre este tema sería el derecho al voto, ¿no es cierto?, al sufragio. Desde que usted nace no es que ya tiene el derecho de votar, sino es que usted adquiere ese derecho cuando cumple la mayoría de edad o a los 16 años, ¿no es cierto? No es obligatorio a los 16 años, pero cuando usted cumple su mayoría de edad, es una obligación ya ejercer ese derecho, ¿sí? Ese sería un ejemplo. La foto que usted observa ahí, ¿usted cree que todas las personas que están ahí gozan de igualdad en la sociedad? Le voy a preguntar al señor Antoni Cortés. Todas tendrán todas tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero ¿será que se cumple esto en la sociedad? No, Lisa, porque, o sea, somos diferentes cada uno. Ya, muy bien. Muy bien, ¿no es cierto? No existe igualdad. Se puede observar en la mayoría de espacios de nuestra sociedad que no hay igualdad. En el trabajo, en la misma educación, en todos los aspectos de la vida, ¿no es cierto? Usted puede observar en la política, en todos lados. Vamos a otros conceptos de igualdad. Dice acepciones del concepto de igualdad. Son otros conceptos, pero que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Señor John Toro me va a ayudar. Igualdad de género. Leo. Sí, lea, por favor. Se refiere a que hombres y mujeres somos iguales en derechos y deberes. Así, por ejemplo, hombres y mujeres tenemos derecho a la educación, al afecto, a tener una familia, al trabajo y dentro de este último, a acceder a cualquier cargo. Ya, muy bien. Entonces, en igualdad de género, ustedes han escuchado mucho sobre la lucha de las personas, ¿no es cierto? Porque exista la igualdad de género. Pero ¿a qué se refiere esta igualdad de género? ¿Qué se entiende por igualdad de género? Me va a ayudar señorita Yanix. ¿Qué entiende usted por igualdad de género? Que todos, o sea, como los afroecuatorianos, como los indígenas, tienen sus culturas y sus tradiciones. Y todos son, como decir, todos son diferentes. Ya, bueno. Igualdad de género se refiere más a la igualdad de derechos y deberes que debe existir en hombres y mujeres, ¿no es cierto? No tiene por qué haber trabajos que sean exclusivos para los hombres, por ejemplo, y en que las mujeres no puedan realizar, o no puede existir un cargo político o en cualquier ámbito que las mujeres no puedan ocupar. Entonces, a eso se refiere la igualdad de género, a la igualdad que debemos tener tanto hombres como mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Ya tenemos otro concepto que es la igualdad social. Me va a ayudar la señorita Anaí. Está íntimamente relacionada con la justicia social. La Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que todos los humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho.
Esta aceptación está relacionada con la necesidad de superar las brechas sociales que generan la desigualdad entre grupos que ubican a unos sobre otros. Ya, muy bien. Entonces, tenemos una igualdad que era la igualdad de género, otra que tenemos aquí, igualdad social, ¿no? Entonces, esta dice que se relaciona con la justicia social. Y también nos habla aquí de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se establece que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Ya, esta igualdad social está encaminada a superar, dice aquí, las brechas sociales que genera la desigualdad entre los grupos. Sí, esta desigualdad. En nuestro país observamos este tipo de desigualdad o no existe. Nosotros tenemos igualdad social o no tenemos. Me va a ayudar señorita Nayeli Méndez. En nuestro país. ¿Qué dijo Lice? No lo entendí bien. ¿Está en la clase o no está en la clase? Sí, Lice. Sobre igualdad social. Le quiero preguntar que usted relaciona el concepto con nuestra sociedad, ¿no es cierto? En el Ecuador, ¿existe igualdad social o hay unos grupos que están menos favorecidos que otros? Yo pienso que sí, dicen que hay unos grupos que están menos favorecidos que otros, que no existe tanta igualdad social aquí. Ya, muy bien. No existe igualdad social. ¿Y será que solo en nuestro país no existe igualdad social o en todo el mundo no existe igualdad social? ¿Me ayuda, señor? En todo el mundo existe eso, Lice. Ya, Edison Aguirre, por favor, me ayuda con esa pregunta, con la segunda. A ver, yo creo que la igualdad social, o sea, no hay igualdad social en el mundo en general, porque creo que en algunos países existen los casos que algunas empresas contratan explícitamente solo a hombres. Se supone que todos tenemos las mismas oportunidades y... Ya, muy bien. La igualdad social siempre está planteada en todas las constituciones de todo el mundo, ¿cierto? De todos los países. Sin embargo, es un concepto que se mantiene solo en papeles, no se pone en la práctica. Sí, en el mundo entero no existe igualdad social. Es por eso que hay mucha gente, mucha más gente pobre que la que tiene acumulada la riqueza, ¿no es cierto? Empresarios y todo ese tipo de gente que tiene mucho dinero, son pocos en cada uno de los países. Pocos los que acumulan la riqueza y muchos los que están en extrema pobreza muchas veces. Entonces vamos a la siguiente porque ya se nos acaba el tiempo. Ay. Vamos a la última, por favor, quiero que me ayude Carmen Bonilla. Espérame, te voy a... Ya, ahí. La protección de la vida frente a la arbitrariedad de poder. Oye, es que no lo estoy. Dice, el derecho más importante que tenemos los seres humanos es el derecho a la vida que debe ser protegido por el Estado. Se han dado casos en la historia del Ecuador donde ha sido precisamente el poder público, Estado, y sus aparatos represores, policía y... Dicen eso qué significa. Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas. Quienes han violado este derecho a través de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones e incluso asesinatos, especialmente en el periodo 1984-1988. Es por eso que la lucha por la igualdad de las personas y el derecho a la vida por parte de toda la sociedad es básica para protegernos de las arbitrariedades del poder. Disculpen, no veo. Ya, muy bien. Entonces, esta parte nos dice protección de la vida frente a la arbitrariedad del poder.
¿No es cierto? Se establece que el derecho a la igualdad como concepto debe ser protegida por el Estado, ¿no es cierto? Nosotros debemos ser protegidos por el Estado. Y la igualdad debe ser declarada por el Estado como un derecho. Sin embargo, es principalmente el Estado el que no lo cumple, el que permite que, como aquí nos dice, ¿no? Se ha dado casos en la historia del Ecuador donde ha sido precisamente el poder público y sus aparatos represores. Generalmente la policía y las Fuerzas Armadas son la base del Estado, los que protegen. Sin ellos el Estado estaría débil, ¿no es cierto? Por ejemplo, ante una marcha, ante una protesta, no podría protegerse. Siempre la policía y las Fuerzas Armadas son quienes protegen. Aquí nos dice que son ellos quienes han realizado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones e incluso asesinatos, especialmente en el periodo 1984-1988. Nuestro país ha tenido a lo largo de su historia gobiernos que se han caracterizado por ser violentos, ¿no es cierto?, en contra del pueblo. El mismo pueblo que lo eligió se genera este tipo de cosas. En este periodo, 1984-1988, estuvo un presidente muy autoritario. En este periodo también se dio, ustedes deben conocer el caso Restrepo, ¿no es cierto? ¿Qué presidente estaría en este periodo? ¿Quién me puede ayudar? Brian Tadeo. Brian Tadeo, prenda su micrófono. Ahí, ahora sí me voy a repetir la pregunta, Alicia. Chicos, yo no estoy hablando de Ghana, por favor, pongan atención. Es que mi internet es medio lento. Es NT, no se le escucha bien. En este periodo, chicos, estaba un presidente que fue muy represivo contra el pueblo, sí, que fue León Febres Cordero, y que se escuchó de muchas desapariciones de personas, entre ellos, como les digo, este caso, ¿no?, de los Restrepo. Entonces, esos son los ataques que sufre el pueblo, ¿no?, de parte del Estado. Aún estando en las leyes que debe haber respeto a los derechos, respeto a los seres humanos, ¿no? Aún eso, aunque en la Constitución está en la protección a la vida, ese es un derecho, ¿no? Entonces, aún así, se viola este tipo de derechos, no se cumple lo que se establece ni siquiera en la Constitución. Es por eso que, como les digo, claro que está escrito en los papeles, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo cumplirlo que solamente leerlo o establecerlo, ¿sí? Las leyes deben ser para cumplirlas. Y la última parte nos dice, es por ello que la lucha por la igualdad de las personas y el derecho a la vida por parte de toda la sociedad es básica para protegernos de las arbitrariedades del poder. Sí, es importante también conocer de leyes, ¿no es cierto? Conocer nuestros derechos. Generalmente también aceptamos todo y sufrimos de este tipo de arbitrariedades. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestros derechos. Una vez que usted conozca, incluso puede salir a las calles a pelear por sus derechos, ¿no es cierto? Bueno, chicos, este ha sido el tema del día de hoy. Voy a pasar a hacerles unas 2 preguntitas, ¿ya? A ver, ¿quién quiere participar? O le nombro nomás.
le nombraré. Ya participó yo. A ver, señorita Judy Godoy. Ah, señorita Nay está levantada la mano. Dígame. Yo, Lice. Sí. A ver, pregúnteme. Ya, sobre la clase, ¿qué opina usted? ¿Qué vimos en la clase, no es cierto? De la ciudadanía y los derechos. Ya, uno de esos derechos que vimos es la igualdad, entonces sobre eso quiero que opine. Pues, o sea, yo opino que en nuestro país no hay mucha igualdad porque en ciertos lugares solo aceptan a los hombres porque dicen que las mujeres no pueden hacer eso. O en cambio que las mujeres las dejan en la casa porque solo dicen que sirven para cocinar. Y no me parece justo eso. Así que en nuestro país no hay igualdad, como en diferentes países también. Uh-huh. En muchos otros países se respeta mucho más los derechos, ¿no es cierto? Pero en sí la igualdad en la totalidad de su expresión no existe en ninguna parte del mundo. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta?